Entonces la clase pasada vimos qué era una función, el dominio, el codominio, el rango, pero ahora sí ya vamos a empezar a ver los diferentes tipos de funciones que hay, empezando por la función lineal. Entonces, una función lineal es una función lineal de primer grado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene exponentes 2 ni 3 ni 4, sino el exponente de la letra o de la variable es 1, eh, cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Entonces, cuando vayamos a hacer la gráfica de todas estas funciones lineales, pues simplemente vamos a dibujar una línea recta. Esta función se puede escribir como y igual a mx más b. Esa es la ecuación de todas las funciones lineales, donde m y b son constantes reales. Constantes quiere decir que son valores fijos, que no cambian. Y x es una variable real. Variable quiere decir que toma diferentes valores. La constante m determina la pendiente o la inclinación de la recta. Entonces la pendiente m me dice qué tan inclinada va a estar esa línea, y b me va a decir el punto de corte con el eje y. Listo, pues más adelante con una gráfica de pronto entiendan mejor esta parte que les acabo de explicar. Primero vamos a ver cómo se evalúa una función para un valor de x. Entonces el primer ejemplo: dada la función y igual a 2x menos 4, evaluar la función para x igual a 3. Entonces, acá tengo esa parte, esta es la función del ejemplo. Eh, Recuerden que esta es la ecuación general, la ecuación de toda recta, y igual a mx más b. Entonces, en esta ecuación que tengo acá, compárenlas y díganme cuánto vale m o la pendiente en esta ecuación. Me vale 2. M vale 2, exacto. M es el número que está al lado de la x, que en este caso es 2. Entonces la pendiente de esta función es 2. ¿Y cuánto vale b? El corte con el eje y. ¿Cuánto vale acá? 4. Menos 4. Hay que tener en cuenta el signo, ¿listo? Entonces la pendiente de esta ecuación, de esta función lineal, es 2, y el corte con el eje y es menos 4. Ahora, les decía, una función tiene dos variables. Una variable que es independiente y otra variable dependiente. Independiente quiere decir que yo le puedo dar diferentes valores que a mí se me ocurran. En este caso la variable independiente es la letra x. Yo le puedo dar a x los valores que yo quiera, y dependiendo de ese valor que le dé a x, la variable y va a tomar otro valor. Por eso se llama dependiente, porque la y va a depender de la x, y la x se llama independiente porque no depende de ninguna otra letra. El ejercicio me decía que para acá x va a valer 3. Entonces x lo voy a reemplazar por 3. Entonces simplemente escribo nuevamente la ecuación, pero en vez de escribir x, ¿qué pongo? Entre paréntesis ponemos por 3. Exacto, entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? ¿Sí saben? Para que no quede un número, o sea, como no quede un número 23, no quede Sí, esa solo, es una ¿sí? explicación, porque si pongo acá el 3 sin nada, pues va a quedar 23. Esa es una explicación. La otra es, ¿qué están haciendo el 2 y la x? ¿Qué operación están haciendo acá el 2 y la x? Suma, resta. Multiplicar. Exacto, están multiplicando. Entonces, como está multiplicando, necesito poner ese 3 entre paréntesis para indicar que el 2 se multiplica con el 3. Y el siguiente paso es resolver esta acá. Entonces, ¿qué hago primero? ¿La multiplicación o la resta? Multiplicación. Exacto. Siempre se hacen primero las multiplicaciones y las divisiones, y luego sí se hacen las sumas y las restas al final. Entonces quedaría y igual 2 por 3, eso da 6, menos 4. Y ya hice la multiplicación, ahora simplemente la resta. 6 menos 4, eso da 2. 2. Listo. Entonces eso significa que cuando x vale 3, cuando yo le doy a x el valor de 3, ¿cuánto va a valer y? 2. 2. Cuando x vale 3, y vale 2 para esta función.
Si yo le doy otro valor a x, pues el valor de y también va a cambiar. Por ejemplo, si yo le doy el valor a x acá de 0, ¿cuánto valdría y? ¿Cuánto? No, -4. menos 4. Porque x valdría 0 y 2 por 0, 0. Y 0 menos 4 da menos 4. Listo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O quedó claro? No, profe. El año pasado, en octavo, en las primeras clases vimos algo parecido de eso. Vamos a mirar entonces la actividad. La actividad dice: dada la función y igual a menos 5x más 12, evaluar la función para, y me dan 5 valores diferentes de x. Entonces vamos a evaluarla para menos 4 y para 8, y los otros 3 valores los hacen ustedes. Entonces el primero dice que x vale menos 4. ¿Alguien está escribiendo? Ah, bueno, Arnoldinho. De todas maneras, estoy grabando esta clase y la subo a YouTube más tarde, ¿listo? Por si no la ve bien. Entonces el primero dice que x vale menos 4. Entonces voy a escribir, esta es la función y igual a menos 5x más 12, y x lo voy a reemplazar por, se me olvidó, menos 4. Entonces quedaría y igual a menos 5, paréntesis, que escribo en lugar de x, -4. menos 4 más 12. Hago la multiplicación primero, entonces menos 5 por menos 4, ¿cuánto da eso? -20. No, 20 positivo. 20 positivo porque sí. menos por menos da más, entonces queda 20 más 12. Profe, ¿Sí? esos valores de -5 y +12, ¿se lo podemos dar nosotros? No, Porque en el ejercicio... no, en este no cambian. En este ejercicio va a Ah, ser menos sí, 5 y perdón. 12. El único que cambia es el de x, y dependiendo de ese valor de x, obtenemos el valor de y. Ah, ok, perdón, no me había fijado. ¿Listo? Por eso les decía que los valores de m y b son constantes, es decir, no van a cambiar para cada ejercicio, ¿sí? No van a cambiar. Los que sí cambian son x y y. Y bueno, seguimos acá sumando, entonces 20 más 12, eso da 32. Eso quiere decir que cuando la variable x vale menos 4, ¿cuánto vale la variable y? Acá está, 32. 32. 32. 32, bien, listo. Ese ya sería el primer punto de la actividad 1. El segundo punto, cuando x vale 8, entonces es simplemente hacer lo mismo. En lugar de x, ¿qué voy a poner ahora? En lugar de esta x, ¿qué voy a poner? Entre paréntesis 8. Entre paréntesis 8. Entonces y igual a menos 5, paréntesis 8 más 12. Multiplico entonces menos 5 por 8. ¿Cuánto da? -40. -45. Menos 40. -40. Menos 40, listo. Me queda menos 40 más 12. ¿Cuánto da? Signos diferentes, hago una resta. 40 menos -28. 12, exacto, menos 28. Entonces, cuando x vale 8, y vale menos 28. Si ve que cambian los valores, si yo cambio el valor de x, el valor de y también cambia, porque antes le había dado el valor de menos 4 a x y era en y me daba 32. Y ustedes entonces les queda como actividad resolver el c, el d y el e. ¿Alguna pregunta de esta actividad 1? No, profe. Tiene que ser 3 por obligación el número. ¿Cómo? Tiene que ser 3.
¿Cómo así 3? Pues X usted lo reemplazó con un 3. No lo entiendo, Arnoldiño. Dice esto, yo igual a 2X. Usted reemplazó la X con un 3. Ah, pero Por eso en el ejemplo reemplacé la x con un 3. Acá para la actividad reemplazo x por los valores que me está diciendo que lo reemplace. Para el A lo reemplazo por menos 4, para el B lo reemplazo por 8 y así sucesivamente. Entonces ustedes lo que hacen es reemplazar por menos 10, por menos 2 y por 0. ah, Pero esta función, la de la actividad, no la del ejemplo. ¿Listo? Otra pregunta. No. Bueno, gráfica de una función lineal. Les había dicho que la gráfica es una línea, simplemente es una línea, pero pero necesitamos saber por dónde pasa esa línea. Cuando ustedes van a dibujar una línea, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para trazar esa línea? un plano cartesiano. Eh, bueno, pues sí, acá la vamos a hacer en el plano cartesiano, pero cuando ustedes cogen la regla y el lápiz, ¿qué hacen para trazar la línea? Ubican, ¿Un punto? exacto, un punto donde empieza y otro, Mira, ajá, exacto. Necesitamos entonces, para trazar una línea recta en la vida real, pues necesitamos dos puntos y trazar la línea con ayuda de la regla. ¿Listo? Entonces acá es lo mismo. Necesitamos dos puntos por los cuales esa línea pase. Y eso es lo que vamos a hacer para graficar la función lineal. Entonces, el ejemplo dice, realizar la gráfica de la función de la siguiente función lineal, y igual a 3x más 8. Vamos a graficar esta función. Entonces a x yo le doy los valores que quiera. Ustedes deciden qué valores le van a dar en la actividad. Listo, los que ustedes quieran. Para este ejemplo, entonces yo tomé los valores menos 5 y 2. Menos 5 y 2. Listo, entonces lo que hago es lo que hicimos en la actividad 1. Reemplazar x primero por menos 5 y luego por 2. Entonces y igual a 3x más 8. Entonces la función es y igual a 3x más 8. Y yo escogí los valores de que x valga menos 5 y 2. Entonces ustedes cuando vayan a hacer la actividad escogen los valores que ustedes quieran. Y igual a, voy a hacer primero el de menos 5. Entonces 3 paréntesis menos 5 más 8. Voy a hacerlo acá derecho para ahorrar tiempo. Entonces, y lo hago de una vez. 3 por menos 5, ¿cuánto es? menos 15. Menos 15. Más 8. Entonces menos 15 más 8, ¿cuánto da? Menos 7. Menos 7. Bien, entonces cuando x vale menos 5, y vale menos 7. Ahora el siguiente yo escogí que x valiera 2. Entonces cuando x vale 2, quedaría y igual a 3 por 2 más 8. Entonces 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2, 6. 6 más 8, 14. 14. Listo. Entonces cuando x vale 2, y vale 14. Ya tengo dos puntos y vamos a ubicarlos en el plano cartesiano. El primero era menos 5 en x y menos 7 en y. Entonces acá ya tengo el plano cartesiano. Y entonces sería menos 5 en x. Acuérdense, ¿alcanzan a ver los números bien? ¿O se ven muy pequeños? ¿Estos números sí los ven bien?
Sí, profe. Listo. Yo no alcanzo a ver bien. Listo, entonces menos 5 en el eje X. Acuérdense que el eje X es el horizontal y el eje Y el vertical. Entonces menos 5 en el eje X quedaría por acá y menos 7 en el eje Y, entonces bajaría y el punto quedaría ubicado más o menos por acá. Listo, entonces voy a graficarlo. Menos 5, menos 7. Listo, y ahí quedó el primer punto. ¿Sí lo ven? Ahora, el segundo punto es cuando X vale 2, Y vale 14. Entonces tengo que hacer más grande el plano cartesiano. Cuando X vale 2, entonces 2 en el eje X es hacia la derecha y 14 en el eje Y hacia arriba. Entonces el punto debería quedar por acá más o menos. Sería 2 en X y 14 en el eje Y. Y ahí aparece el Profe, siguiente. ¿Sí? ¿y eso lo tenemos que hacer en el cuaderno así de grande? ¿Sí? No me cabe. Pues ustedes pueden poner no de 1 en 1 ni 2 en 2, sino de pronto de 5 en 5 o de 10 en 10. ¿Sí me entienden? O sea, que cada cuadro del cuaderno no valga 1, sino que valga 2. Y va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Para que pues, la gráfica no quede tan grande. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Porque sí, o sea, si se pueden escribir desde el menos 7 hasta el 14, pues le va a abarcar una hoja o incluso hasta ni les quepa. Entonces, para que alcance la hoja del cuaderno, pues háganlo de 2 en 2 o de 3 en 3. Eso ya es decisión de ustedes. Sí, ustedes miran a ver cómo hace para que quepa en la hoja o del tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No es necesario hacerlo de uno en uno. Y listo, ya teniendo los dos... En sí el plano cartesiano no toca hasta el 14 ni nada, sino hasta el número que uno quiera, ¿no? Depende. Los resultados. Sí, depende de los resultados que obtengamos, porque si Y me da un número por allá 280, pues entonces tengo que hacer el plano cartesiano por lo menos hasta 300. Sí, y cada cuadro pues yo lo pondría de 20 en 20 para que alcance. Sí, por lo menos miren acá, si ven que a medida que yo voy haciendo más pequeño, los números van cambiando. Mira, acá va de 5 en 5, entonces ustedes lo pueden hacer así, de 5 en 5. Si lo hago más pequeño, entonces de 10 en 10. Ustedes deciden cómo lo hacen. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Sí, Y ya teniendo los dos puntos, pues simplemente es trazar la recta. Y la recta tiene que ir más allá de los puntos, ¿no? No es que vayan a hacer esto. No vayan a hacer esto. Que vaya de un punto al otro y ya. Porque no, esa no es la función. La función tiene que seguir avanzando. Profe, perdón, los nombres de los puntos tienen que ser en el orden alfabético. No, a los puntos no les vamos a poner nombre. Lo que pasa es que el programa les pone ese nombre de una vez, pero no les vamos a poner nombre. Simplemente, como siempre, le ponemos acá el menos 5, menos 7. Sí, como aparece acá, menos 5, menos 7. Ok. Sí, no le vayan a poner ni A ni B, simplemente las coordenadas. Y listo, ya ahí tengo la gráfica de esa función lineal. De la función y igual a 3x más 8. ¿Listo? Para que les quede algo claro. La pendiente, cuando es positiva, tiene que ir... Siempre se mira una función de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda hacia la derecha. Entonces, cuando la pendiente es positiva, la función va hacia arriba. Si ven que acá va subiendo. Cuando la pendiente es negativa, es decir, si la función no fuera 3x más 8, sino menos 3x más 8, entonces la función tendría que dar hacia abajo. Iría una función así, bajando. La pendiente me dice positiva, entonces va hacia arriba. Si es negativa, hacia abajo. Y fíjense que la función es 3x más 8
Este es B, que es el corte con el eje Y. Entonces fijémonos acá que esta recta, ¿en dónde corta al eje Y? O en dónde se encuentra, en qué valor. ¿En qué valor se encuentra esta recta con el eje Y? ¿En el 8? En el 8. Entonces fíjense que este último número me dice por dónde se va a encontrar esa recta con el eje Y. Si fuera más 5, pues entonces la recta tendría que pasar por acá, por donde queda el 5. Si fuera menos 2, por ejemplo, si fuera menos 2, entonces tendría que pasar por acá, por donde dice menos 2. ¿Listo? Esas son como pistas para que revisen si les quedó bien o les quedó mal la recta cuando la dibujen. El último número que aparece me dice por dónde debe cortar al eje Y. Listo, ya teniendo esa gráfica, pues ya tendría entonces la gráfica de esa función. ¿Sí lo entendieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Listo, bueno. Díganme ustedes entonces cuál gráfica hacemos. A, B, C o D. La última se la inventan ustedes. Entonces digamos, y igual a menos 5x más 4. Si se la inventan parecidas a estas, ustedes, la que quieran. Pero díganme entonces cuál hacemos acá y las otras sí la hacen ustedes. ¿Cuál hacemos? A, B, C o D. Yo digo que la D. B. Yo no sé si era compañero. Concuerdo. Esa, B. No, la C. A la C. Creo que fue lo que dijo Armandinho. Esa. Listo, C. Y igual a menos 10x más 6. Menos 10x más 6. Entonces ya sin hacer el procedimiento yo ya sé dos cosas de esa función, de esa gráfica. La pendiente es negativa, entonces hacia dónde tiene que ir la recta o cómo tiene que ser la recta. De esta manera o de esta otra manera. ¿Cómo tiene que quedar? ¿Como la que está en negro o como la que está en rojo? En rojo. Como la pendiente negativa tiene que quedar de esa manera, bajando hacia abajo. Y el corte con el eje Y es 6, es decir, la gráfica de esa función tiene que cortar al eje Y acá, donde estoy señalando con la flecha. ¿Listo? Y eso lo podemos saber sin necesidad de haber hecho todavía el procedimiento de asignarle valores a la variable X. Ahora entonces, ustedes deciden qué valores le van a dar a X. Entonces díganme qué valores le ponemos a X. 2. Listo, entonces pongámosle 2. X va a valer 2. Bueno, entonces si X vale 2, ¿cómo quedaría esta función? Sería Y igual a menos 10 por 2 más 6. ¿Y cuánto da menos 10 por 2? Menos 20. Menos 20. Menos 100. Menos 20. No, menos. Sí, Ah, menos sí. 10 por 2 da menos 20 más 6. ¿Cuánto da menos 20 más 6? Menos 14. Menos 14. Menos 14. Signos diferentes se restan. El 20 está negativo y el 6 positivo. Hay que restarlos. Y ya tengo el primer punto. Si X vale 2, Y vale menos 14. Para el segundo punto, nuevamente yo le doy a X el valor que yo quiera. ¿Cuál valor le ponemos? ¿Qué valor le ponemos? Cualquiera. 1. Listo, 1. Entonces si X vale 1, la función sería menos 10 por 1 más 6.
Y menos 10 por 1, ¿cuánto es? Menos 10 por 1, Menos 10. menos 10. Y menos 10 más 6. Menos 10 más 6, ¿cuánto da? Menos 4. Menos 4. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 4. ¿Ahora qué hago? Díganme ustedes. Ubicar los puntos en el plano cartesiano. Ubicar los puntos en el plano cartesiano. Voy a borrar estos. Ah. Listo. El primer punto es 2 en x menos 14 en y. 2 en x menos 14 en y. Entonces 2 en x me corro hacia la derecha y menos 14 en y sería 14 hacia abajo. Listo, y ahí quedó ubicado el primer punto. 2 menos 14. Y ustedes ponen acá 2, menos 14. Y el segundo punto es 1 menos 4. Entonces sería 1 en x y menos 4 en y. Listo, ahí tengo el segundo punto y trazo la recta. Listo, y esa sería ya la gráfica de esta función. Entonces, cumple con lo que habíamos dicho al comienzo. Va hacia abajo esta recta. Sí, señor. Va hacia abajo. ¿Y dónde tiene que cortar al eje y? De acuerdo a la ecuación. La tiene que cortar en 6. Acuérdense que es este número que aparece acá. En 6 tiene que cortar al eje y. Si lo está cortando en 6, entonces miremos. Miren que sí, acá lo está cortando. Esta recta está cortando al eje y en 6. Entonces, de esa manera ustedes pueden verificar que les quedó bien la gráfica. ¿Listo? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿hacemos un plano cartesiano para todos los puntos? Sí, un plano ¿no? cartesiano diferente para cada función. Ok. Otra pregunta. Profe, ¿se pueden utilizar los mismos valores de X para todos los ejercicios? Sí, usted ¿Tienen un puede. valor diferente en cada ejercicio? No, si usted quiere utilizar los mismos valores de X, sí puede hacerlo, no pasa nada. No es bueno. Lo que sí va a cambiar es el valor de Y, ¿no? Otra pregunta.